Bueno, amados, Dios les bendiga. Esta es una enseñanza del manejo administrativo de una iglesia, cómo debe ser según las Sagradas Escrituras. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Me dirijo a ustedes con mucho respeto, ya que con respecto de un manejo administrativo en la iglesia ha habido mucha controversia de cuál es el manejo, y por eso muchas personas no quieren seguir el Evangelio. Y por eso quiero dar una aclaración con respecto a este tema. Vamos a leer en el capítulo 18 de Números, exactamente el verso 7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Esta es la orden que el Señor da al sacerdote Aarón, más exactamente a toda la tribu de Leví. Ellos iban a servir en el servicio del tabernáculo de reunión y ellos serían los encargados de ministrar. Es la orden para la tribu de Leví, y el jefe de esta tribu en este caso es el sacerdote Aarón. Vamos a ver pues cuál es la parte que corresponde a un sacerdote o a un pastor según la Biblia. Vamos a leer el versículo 20. Versículo 20. Dice así: Jehová dijo a Aarón, noten la orden, Jehová dijo a Aarón. Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Verso 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Es decir, la tribu de Leví era la que iba a estar encargada de todo el servicio del tabernáculo de reunión. Ninguna de las otras tribus podía acercarse porque corría el riesgo de morir cualquiera que se acercara. Verso 24, me voy a saltar 2 versos y leo el verso 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, noten que esta orden ya no es para Aarón, sino que esta orden ya es para Moisés, que en este caso era el juez de todas las tribus. Habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los diezmos de Israel, los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Noten esto, el diezmo de los diezmos. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona diezmaba, por decir algo, 10 ovejas, ¿cuál es el 10% de esas 10 ovejas? El 10% de esas 10 ovejas sería como una oveja. El 10%. Bien. Vamos a hablar en cifras más altas. O sea que si yo doy 100.000 pesos, ¿cuánto le tocaría al pastor? Hablemos en este momento en cifras más altas. Si usted diezma 100 ovejas, ¿cuál es el 10% de esas 100 ovejas? 10 ovejas. 10 ovejas, exactamente. Es el diezmo del cual está hablando aquí la escritura. Si yo diezmo 100 ovejas para mi pastor, 10 ovejas es la parte que le corresponde a mi sacerdote, a mi pastor o el ministro que haya, que esté encargado de administrar el diezmo de nuestro Dios.
Y el otro 90%. El otro 90%, buena pregunta, ese otro 90% de esas ovejas corresponde a las almas más necesitadas de la iglesia. En ese caso Dios dice que al huérfano, al extranjero y a la viuda, pero la tribu de Leví en ese entonces era una tribu numerosa. Esa tribu se hizo uno de los censos que está registrado en el libro de Números, no sé el capítulo, pero en un censo eran más de 23.000 varones, contando los niños, varones de los niños hasta los más ancianos, sin contar las mujeres. El sacerdote debería dejar ese 90% para suplir toda la necesidad de la tribu. Amén. Continuamos. Entonces, dice el verso 27 exactamente qué era lo que tenían que seleccionar. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, como producto del lagar. Así ofreceréis también vos vuestra ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis. Noten esto, que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda reservada a Jehová al sacerdote Aarón. Entonces estamos viendo que la 10ª parte de los diezmos es la que le corresponde al sacerdote o al pastor. Es todo lo contrario de lo que vemos hoy en día, porque hoy en día en muchas iglesias el sacerdote se lleva el 90% y el diezmo de diezmos es para la iglesia. Algo muy contrario a lo que está escrito. Vamos a seguir viendo más citas bíblicas y vamos a ver Deuteronomio capítulo 14, donde se habla de la ley del diezmo. En la antigüedad, antes que los diezmos fueran dados como una ley, vemos que Abraham diezmó, pagó sus diezmos sin que fuera ley, una ley, el diezmo. También vemos en el capítulo, tiene la cita de Génesis capítulo 14-28 es donde Abraham paga sus diezmos. Y en Génesis capítulo 19 es donde Jacob promete pagar y dar sus diezmos. El diezmo antes no era una ley, pero fue puesto por ley por la transgresión y la maldad del ser humano. El diezmo fue puesto como una ley para que la gente más pobre, los más necesitados, los enfermos, estas personas tuvieran parte, derecho a ese diezmo y a las ofrendas. Veamos entonces Nehemías capítulo 10, del verso 29 en adelante. Dice así: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Aquí de parte del pueblo de Dios hay un compromiso, porque esto es después que ellos fueron deportados a Babilonia, después de que el Señor les dio el don de poder volver a su tierra. Empezaron a organizar las cosas y ellos se comprometen a guardar nuevamente la ley. Estamos en Nehemías capítulo 10, verso 29, acabamos de leer el verso 29 y vamos a leer el verso 35 en adelante. Para tener una buena noción de este estudio debemos de leer estos capítulos completos para así tener un buen entendimiento. Para no alargarme tanto, entonces voy a leer salteado el capítulo. Dice que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos
y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, y que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. Note que hace énfasis en que los levitas, en este caso, son los que toman los diezmos y son los encargados de escoger lo mejor de esos diezmos para dárselo al sacerdote. Son los, en este caso, en nuestro caso, en los días de hoy serían los diáconos, los encargados de recolectar esos diezmos que ofrecemos hoy en día. Ellos recolectan esos diezmos y ellos le dan el salario, que es el diezmo del diezmos que el Señor otorga para los pastores. En ese caso, si se recogen, digamos en una iglesia grande, se recogen 20 millones de pesos en diezmos, el diezmo de esos 20 millones son 2 millones, que sería la parte que le corresponde a un sacerdote o a un pastor. El sacerdote también tiene derecho al 10% de las ofrendas, es decir, si llegan 5 millones de pesos en ofrendas, también hay que dar, de esos 5 millones también hay que dar el 10% al sacerdote. El otro 90% de esos diezmos y ofrendas corresponde a la iglesia. Una iglesia debe tener dinero recaudado para que si hay alguna catástrofe o hay alguna necesidad, pueda el sacerdote que esté a cargo y los diáconos que estén a cargo dar suministros a las personas que caigan en alguna desgracia o en alguna enfermedad, en una catástrofe o en una pandemia, como está ocurriendo en estos días. Pues es menester que haya un buen recaudo en la iglesia, que la iglesia tenga fondos para poder dar suministros a las personas que más lo necesitan. Entonces, por eso se habla el diezmo del diezmo. Entonces tenemos claro que el diezmo del diezmo es la parte del sacerdote. ¿Usted tiene alguna pregunta? El 10%. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero, ¿qué significado tiene la palabra ofrenda? Ofrenda es algo voluntario, dice la palabra de Dios, que es lo que el Señor le impulsa a uno a dar. Por ejemplo, yo pago mis diezmos, pero el Señor me impulsa a que debo dar de eso que Dios me ha dado, esa bendición. El Señor me impulsa a que debo dar una ofrenda. ¿Sí me entiende? Es algo voluntario, eso ya no es una obligación. El diezmo es una obligación de todo creyente. Todo creyente debe diezmar, porque todo creyente debe ser consciente de que dentro de la comunidad cristiana hay personas que lo necesitan, ¿sí? Entonces por eso pagamos los diezmos. Bueno, y si digamos, a mí me nació dar 50,000 pesos de ofrenda, de esos 50,000, ¿cuánto le corresponde al pastor y cuánto iría para la iglesia? O sea, para los necesitados, ¿sí? Es una buena pregunta. Bueno, si mi hermano dio 50,000 pesos de ofrenda, tenemos que tener en cuenta que de esos 50,000 pesos, los diáconos y los tesoreros que hayan en el lugar deben sacar 5,000 pesos, que es la parte del sacerdote, y los otros 45,000 pesos van a un fondo, ¿sí? A un fondo que es donde se recaudan los diezmos y las ofrendas. Después de que se haya recaudado esos diezmos y esas ofrendas, de ahí es donde
se le da a cada diácono y a cada persona que sirve en el ministerio un salario por su trabajo. De los 5.000 pesos. Es decir, no, de los 5.000 pesos de que acabamos de hablar, ya son directos para el pastor. Esos 5.000, los otros 45.000 pesos van a un fondo y en la iglesia hay diáconos que ayudan al pastor, en la iglesia hay personas que trabajan en el ministerio, esas personas también tienen derecho y se establece un orden aquí para que cada persona por cada servicio que preste la iglesia pues tenga una remuneración. Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a finalizar por hoy, seguiremos dando una enseñanza según las personas nos escriban, vamos a seguir dando una enseñanza. Me gustaría que usted abriera la Biblia, si está por ahí a mano, para terminar ya. Aquí hay en Deuteronomio capítulo 26, 12. 26, 12. ¿19, 26? Deuteronomio 26, 12. 26, 12. Ajá, léalo por favor, durito. El tercer año, el año del diezmo. Cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman en tus aldeas hasta saciarse, y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. Amén. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo impuro, ni de ello he ofrecido a los... Hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Resulta que, como acabamos de oír, de esos diezmos participan los huérfanos, las viudas, el extranjero que no tiene parte en heredad. Ese diezmo es para darle a esas personas, ese 90%, es para darle precisamente a esas personas que tienen mucha necesidad y que están, obviamente, que pertenecen a la comunidad cristiana, a la iglesia. De los diezmos no podemos, un pastor ni un diácono puede sacar del diezmo para darle a una persona que no esté bautizada y que no pertenezca a la iglesia, ya que según la Biblia no es lo correcto. Cuando un pastor o un cristiano le nace darle a una persona, debe hacerlo independientemente, es decir, no sacar ni de las ofrendas ni de los diezmos para darle a una persona que tenga alguna necesidad, sino que lo hará propiamente él. Esto lo puede hacer todo cristiano, pero de ofrendas y de diezmos esto no se puede hacer. Bueno, por el momento terminamos con esta corta enseñanza, ni vamos a seguir dando una enseñanza de el manejo administrativo porque es muy extensa, es bastante extensa. Entonces, si Dios quiere, vamos a seguir dando una enseñanza de esto. Dios les bendiga. Dios los bendiga.